Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes en esta tarde ya. Ya hace hambre, ¿verdad que sí? Ya hace hambre. Me dice el joven, dice, le hablan urgentemente allá afuera. Dije, caray, pues si es la primera vez que llego por aquí, ¿quién me hablará tan urgentemente? Y es mi esposa, yo soy el que pruebo las comidas. Dice, prueba si ya quedó, si está rico. Y le tengo una noticia, ya está rico lo que está ahí preparándose y está casi listo, hermano. Ya le dimos el visto bueno. Entonces creo que ya estamos próximos para ir a comer, así es que no vamos a tratar de ahondar mucho en el tema. Hemos escuchado ya un mensaje. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo número 2. Vayamos, hermanos, a esta porción de la escritura para que podamos ir adentrándonos en el tema que nos incumbe en esta mañana, en esta tarde más bien. Filipenses capítulo número 2. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Reciban saludos de parte de nuestra iglesia. Y felicitaciones por los 19 años que el Señor en su gracia les ha permitido cumplir ya hasta este momento. Amén. Qué bendición, hermanos. Vayamos a Filipenses capítulo número 2. ¿Está ahí conmigo? Amén. Póngase de pie, hermanos, y damos lectura. Siga con su vista la porción de la escritura para que pueda prestar atención a lo que estaremos meditando en esta mañana. Filipenses capítulo 2, verso 12 al verso número 16. Quiero hacer un poco hincapié en el versículo que tienen como lema, así es que vamos ahí a las escrituras. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso número 28. Lo tiene enfrente prácticamente. Hebreos capítulo 12, versículo número 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El énfasis tanto del escritor de la carta a los Hebreos en el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En el capítulo 2 de Filipenses, el énfasis del apóstol San Pablo en el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Note el énfasis, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, ¿cuánto necesitamos de su gracia sobre nuestra vida? Gracias por el mensaje que hemos escuchado hasta este momento. Gracias por la reseña histórica que tu siervo, Señor, nos ha compartido. ¿Cuántos años? Pero en cada una de ellas tu mano ha estado detrás de nosotros. En cada una de ellas, Señor, tu mano nos ha socorrido, nos ha sustentado. Tu mano, Señor, ha provisto cada una de las necesidades que se han ido manifestando en el correr del tiempo en esta amada iglesia, que en tu gracia le permite, Señor, cumplir 19 años. Bendice pues, Padre, la vida del pastor, el corazón de sus hijos, manténles firmes y fieles, Señor, al igual, Señor, que cada uno de los hermanos, aquellos que se disponen a entregarse para servir, para darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Tome su lugar, hermanos. Una de las cosas, hermanos, más importantes en nuestra vida es, hermanos, la salvación. Les digo a mis hijos, tenemos 4 hijos por la gracia de Dios. Todos están en los caminos del Señor. El mayor, él es el encargado de la música, él es el pianista, él es el que se encarga en esa área. El segundo, él es mi asistente, él es el que está siempre detrás de mí, el que está sirviendo de una manera incondicional. Mi hija pues es maestra de escuela dominical, mi otro hijo pues es ayudante de... Todos estamos involucrados en el ministerio, gracias a Dios.
Y una de las cosas, hermanos, que uno puede admirar siempre, hermanos, es cuando la familia, hermanos, pastoral sirve, se entrega. Y damos gracias a Dios que Dios está levantando en el corazón de los jóvenes la entrega, el servicio, el amor hacia la obra del Señor. Y uno puede ver, hermanos, cómo Dios, hermanos, poco a poco va forjando en el corazón no solamente de los hijos, sino en el corazón de los hermanos, celo por la casa de Dios, celo por servir al Señor, una entrega muchas veces incondicional. El apóstol Pablo, hermanos, en la lectura que tuvimos, estando en prisión, redacta la carta a los filipenses. Y en el capítulo número 2, en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo dice, estando en prisión, completad, ¿qué dice? Mi gozo, completad mi gozo. La palabra de Dios, hermanos, sin lugar a duda, nos da el recurso, las herramientas para que cada cristiano pueda entender y conocer el propósito de Dios sobre su vida. Ya en el capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claramente, hermanos, nosotros creemos, hermanos, como bautistas fundamentales, hermanos, que la salvación es por gracia. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios, como un acto inmerecido, hermanos, que el ser humano obtiene de parte de Dios. Esta salvación, hermanos, que Dios nos ha dado como producto de la gracia, un don inmerecido, es un regalo, hermanos, que no se puede perder. El hecho, hermanos, de que el apóstol Pablo nos diga en el versículo 12, en las últimas palabras: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no significa, hermanos, de que a través, hermanos, del trabajo arduo, de las buenas obras, vamos a conservar la salvación. Nada hemos hecho, hermanos, para merecerla, y nada hemos de hacer, hermanos, para perderla. La salvación, hermanos, que está en Cristo no se pierde, no se pierde. Voy a considerar, hermanos, un asunto muy importante antes de entrar, hermanos, en materia. Y el asunto importante es que dentro del cristianismo de nuestros días existen dos ramas teológicas: el calvinismo y el arminiano. El calvinismo dice, pues hay seguridad de salvación, pero estos creen, hermanos, más en la elección. Y en la elección dicen, bueno, no hay que ganar almas, al cabo que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, y Dios va a añadir a su iglesia. Entonces este es un pretexto para no salir a evangelizar. El arminiano, hermanos, es el que dice, no existe seguridad de salvación, porque si una persona muere estuvo en la vida cristiana y esta persona muere, y una vez muerto se alejó de los caminos del Señor, pues no fue salvo nunca. Y el cristianismo se debate, hermanos, en estas dos ramas teológicas. Pero tengo una noticia, hermanos, como bautistas fundamentales nunca hemos estado en ninguna de ellas. Nosotros como bautistas fundamentales, hermanos, tenemos una historia muy rica. Al punto que quiero llegar es que Pablo tiene que poner énfasis en una iglesia donde sobresale, hermanos, el gozo, la armonía. Si notamos, hermanos, en el contexto, hermanos, en la historia de la iglesia, hermanos, no tuvo, hermanos, errores doctrinales que Pablo pudiese corregir, sino que Pablo, hermanos, se dispone a escribir a una iglesia tan amada, tan cercana a su corazón. Y es a esta iglesia que le aconseja el mantenerse ocupado en su salvación. No por el peligro, hermanos, que pueda correr, hermanos, de perderla, sino que existen, hermanos, razones poderosas por las cuales el apóstol Pablo se dispone, hermanos, a escribirle a la carta a los filipenses, a los hermanos de Filipos, el mantenerse ocupados. Debemos de saber, hermanos, se dice, hermanos, que el ocio es la empresa, llamándole de esa manera, que más, hermanos, adeptos tiene. Debemos de saber, hermanos, que en nuestros días muchas de las cosas se nos han facilitado con la finalidad de poder aprovechar más el tiempo. Recuerdan, hermanas, en aquellas épocas cuando se hacía una comida y todo tenía que hacerse a mano. En años atrás, las mujeres, hermanos, de antaño iban muchas veces, hermanos, al molino para poder hacer las tortillas, así muchas veces a mano. Todavía, hermanos, en algunos lugares todavía se acostumbra a eso. Hoy en día queremos hacer una salsita y todos se avientan a la licuadora y pum, en un ratito ya tenemos la salsa.
Hoy en día queremos comer algo rico, pues ya agarramos el teléfono en algunas ocasiones y ya, pues ya está comida la carta y todo lo que queremos. Todo, hermanos, se nos ha facilitado todo. Y todo, hermanos, con la finalidad de poder obtener un poquito más de tiempo. Pero nos damos cuenta que en el correr de los días, que los tiempos, hermanos, parece que se han acortado. Llegamos al final, hermanos, de nuestra jornada diaria, hermanos, de trabajo, de nuestros quehaceres, de nuestras labores, y decimos: wow, tan rápido se me pasó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Aunque tenemos, hermanos, los recursos que nos ayudan a ahorrar, hermanos, un poquito más de tiempo, nos damos cuenta que el tiempo siempre es insuficiente. No nos alcanza. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de la importancia del mantenernos ocupados. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente, hermanos, desocupada. Nuestro gobierno ha sido criticado, hermanos, por el programa, hermanos, que ha emprendido, hermanos, de proveerle una beca, hermanos, a los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Así se les ha nombrado, hermanos. Y debemos de saber, hermanos, que el ocio ha llegado, hermanos, a una condición tan alarmante de que es tan difícil, amados hermanos, que los jóvenes realmente sepan, hermanos, un oficio. Estoy a veces vacilando a veces con los jóvenes. En nuestra iglesia tenemos un buen grupo de jóvenes y a veces les digo: ayúdame, estábamos trabajando en la construcción de la iglesia. Muchacho, ayúdame y clávame esta pared. Mira, a cada tanto tiempo vas a ir clavando los. Y ¿saben qué es lo que llega? Muchos de los jóvenes agarran el martillo y casi, hermanos, casi hasta donde está el metal, hermanos, le agarran. Y uno de ellos le dijo: mijo, ahí está el serrucho, mira, corta el pedazo de martillo que te estorba. Y ahí va el muchacho. Dígame, el martillo no se agarra así. Y uno trata de enseñarles. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermanos, de los jóvenes, hermanos, de la generación, hermanos, actual, no han aprendido, hermanos, a mantenerse, hermanos, ocupados. Sus ocupaciones, hermanos, han sido, hermanos, desviados. Si nos damos cuenta, hermanos, que la mayoría, hermanos, tiene un aparatito como este. Puede estar dentro de la iglesia, hermanos, sin importar, hermanos, puede estar mensajeando, chateando. Puede, hermanos, aprovechar, hermanos, cualquier momento, hermanos, en cualquier momento el receso o el tiempo, hermanos, libre, y rápidamente están así. La gente viaja, maneja, hermanos, con un aparato de esta manera. Están, hermanos, tan enrolados, hermanos, relacionados, hermanos, a través, hermanos, de las redes sociales. El tiempo, hermanos, que se debería de emplear, se debería de aprovechar, no está siendo, hermanos, bien aprovechado, no está siendo bien usado. Por eso el apóstol Pablo nos lleva, hermanos, a este pensamiento: ocupaos en vuestra salvación. Debemos de saber, hermanos, que todo parece indicar que entre más tiempo tenemos, menos nos alcanza el tiempo para, hermanos, un buen hábito espiritual. Entre más tiempo tenemos, hermanos, menos tenemos tiempo, hermanos, para un buen hábito espiritual. Debemos de saber, hermanos, que existen razones poderosas para aprovechar bien el tiempo. La palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, Pablo, estando en prisión, les escribe a los hermanos: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. ¿Dónde estaba Pablo? En prisión. En mi ausencia les dice: ocupaos en qué. ¿Ocupaos en qué? En vuestra salvación. La razón poderosa, el escritor a los hebreos nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, que dice, gratitud, y mediante ella sirvamos ¿a quién? Sirvamos a Dios, agradándole con temor pero vamos a ver, hermanos, la primera pregunta, manera, hermanos, de estudio para hacer algo práctica la enseñanza. Primeramente, ¿por qué debemos ocuparnos en la salvación? ¿Se ha puesto a pensar si fuera el plan de Dios, amados hermanos, que en el momento de nuestra salvación el Señor nos llevara a su presencia? Bueno, ¿quién se quedaría a anunciar las buenas nuevas del evangelio? Pero dentro del plan de Dios, hermanos, hay un propósito para cada vida. Y en el propósito de cada vida, hermanos, cada cristiano necesita entender que necesita conocer su propósito para poder crecer en el propósito y vivir para el propósito. Pero si un cristiano, hermanos, que conoce a Cristo, se entrega a Cristo, no entiende, hermanos, cuál es el propósito sobre su vida, no crece en el propósito, no vive para el propósito, este hombre, hermanos, toda su vida la vivirá, hermanos, desperdiciando el tiempo que Dios le ha proporcionado. Por eso Pablo nos dice:
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué debemos ocuparnos en la salvación? Mire, ahí mismo, hermanos, en el versículo número 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Sinceramente, hermanos, y sencillamente debemos de saber que Dios, hermanos, le interesa nuestra ocupación en la salvación, porque el resultado, hermanos, de una salvación genuina, amados hermanos, es el deseo de servir. Cuando alguien entiende, hermanos, que nuestros muchos pecados nos separan de Dios y estas nos condenan, hermanos, en el infierno, y que no hay un precio que nosotros podamos dar para nuestra salvación, y entendemos, hermanos, que el único medio para nuestra salvación, hermanos, es, hermanos, el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Entendemos, hermanos, que no hay forma, hermanos, de pagar con todo, hermanos, lo que puede haber, hermanos, a nuestro alcance, aquella salvación tan grande como lo describe el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, la urgencia, la importancia de decirle a los hermanos, ¿qué decirle a una iglesia de 19 años? Ocupaos en vuestra salvación. No mengues, no bajes la guardia, no bajes los brazos. Sigue adelante con el mismo entusiasmo. Échale ganas. Mire, hermanos, con tantas cosas que se oyen a nuestro alrededor, creemos, hermanos, que Cristo ya viene pronto. Por eso es necesario, hermanos, mantenernos ¿qué? Ocupados. Dijimos, la razón principal es porque la evidencia, hermanos, de una salvación en Él es el deseo, hermanos, de servir, hermanos, al Señor, hermanos, que nos rescató. Mire, Romanos capítulo número 6, vaya conmigo. Voy a tratar, hermanos, de ser breve. Dice el pastor 2 horas. Digo, en 2 horas, pues yo creo que ya la mayoría de los hermanos se durmieron. Y más con el hambre, hermanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 6. En el versículo número 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Pero mire el objetivo, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Ahora brínquese hasta el versículo número 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a quién? Al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos ¿quién? Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Ahora, versículo número 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos ¿de quién? Del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser ¿qué? Siervos ¿de qué? De la justicia. Allá en el mundo, hermanos, servíamos, hermanos, al mundo, vivíamos en el mundo. Nuestra condición, hermanos, era degradante. Muchas veces, hermanos, cuando llegó Cristo, hermanos, a nuestras vidas, nos encontró, hermanos, en una situación totalmente caótica, crítica, que no hallábamos qué hacer. Nos sacó, hermanos, de la inmundicia donde nos encontrábamos y nos da la oportunidad, hermanos, de revestirnos de un nuevo hombre. Y es, hermanos, en ese estado donde Dios, hermanos, quiere que nos mantengamos ¿qué? Ocupados. Recuerdo, hermanos, a mí no se me olvida la ocasión, hermanos, cuando el Señor llegó a mi vida. Mi esposa y yo estábamos en planes de separación. Dije, trabajo, termino de construir la casa y cada quien agarra su camino. Ella nunca dejó de ir a la iglesia. Estaba yendo a la iglesia con el pastor Salvador Flores y nunca dejó. Y cuando ya casi todo estaba listo, hermanos, hubo una fiesta en la cual, hermanos, éramos invitados. Una fiesta, hermanos, hubo un pleito. En el pleito estaba yo. 4 puñaladas en el pecho, hermanos, al borde de la muerte. Yo dentro de mí decía, cuando me llevaban, hermanos, camino, hermanos, a la Cruz Roja, y escuchar, hermanos, a los médicos decirle a mi esposa, tu esposo ya no tiene posibilidades de vivir, porque le acaba de dar un paro cardíaco aquí. Mi esposa llorando junto con otros de mis hermanos en la carne, dice, pero tiene que haber una esperanza. Pues el único, dice, porque no hay cardiólogo aquí, tienen que llevarlo hasta Tijuana. Y vivíamos en Rosarito, de Rosarito a Tijuana.
Llegaron ahí al siguiente día, yo miré al pastor Flores a un lado de mí y empecé a llorar. De cómo es posible que tuve que llegar hasta este punto para poder entender realmente lo que Dios quería para mi vida. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, con una urgencia, con palabras, hermanos, de ternura, le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué debemos ocuparnos en la salvación? Porque la evidencia de una salvación, hermanos, es el deseo, hermanos, de servir al Señor que nos rescató. Porque la relación, hermanos, la reacción natural de este nuevo nacimiento, hermanos, es la producción. Si ustedes notan, hermanos, en el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Produce el querer, así el querer, dice, como el hacer por su buena ¿qué? Miren, hermanos, un padre, hermanos, cuando ve, hermanos, a su hijo venir, hermanos, en sus brazos por primera vez, hermanos, nos llenamos de entusiasmo y tenemos expectativas, hermanos, de que este niño, cuando crezca, dé alegría al corazón de los padres, sea un muchacho, un niño obediente, sea útil a la sociedad, ame al Señor, sirva al Señor, se entregue al Señor. Esa es nuestra expectativa, hermanos, como padres. Nunca, hermanos, planeamos el fracaso, hermanos, para ellos. Nunca deseamos, hermanos, la tragedia, hermanos, en sus vidas. Nuestro corazón, hermanos, se forma hacia ellos con el pensamiento de que ellos puedan mantenerse, ser útiles, hermanos, al Señor, hermanos, que les rescató. Pablo dice, hermanos, otra de las razones del por qué debemos ocuparnos, porque sencillamente la reacción natural, hermanos, de alguien que ha sido salvo es la reproducción. Dice la palabra de Dios: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Hoy en día hay mucho cristianismo, hermanos, que no ha sido capaz de reproducirse, ha sido estéril, hermanos, dentro de la vida, hermanos, cristiana. Necesitamos entender, hermanos, que Dios quiere, según el corazón de Pablo como pastor, para su iglesia, para los hermanos, es que ellos se mantengan ocupados. Mire, Romanos capítulo número 12, versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios: sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué debemos, hermanos, ocuparnos? Dijimos, porque la evidencia de una salvación, hermanos, es el deseo de servir al Señor que nos rescató. Número 2, ¿por qué debemos ocuparnos? Porque la reacción natural, hermanos, de este nuevo nacimiento es la reproducción. Número 3, ¿por qué debemos ocuparnos? Porque en la buena voluntad del Padre, hermanos, no debemos resistirnos. Mire, regrese, hermanos, a Filipenses capítulo número 2. Es muy importante, hermanos, el versículo número 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Ahora vaya a Efesios capítulo número 1, preste atención, Efesios capítulo número 1. Dice, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? Y luego dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, hermanos, no le importó al Señor nuestra condición en la cual nos encontrábamos. Él, hermanos, estuvo dispuesto a pagar, hermanos, el precio tan alto por nuestro rescate. Él miró nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestro dolor, razón por la cual Pablo les dice: ocupaos en vuestra salvación. Porque Dios, hermanos, en la buena voluntad del Padre, hermanos, Él anhela nuestro servicio. El trabajo que Dios ha designado, hermanos, para la iglesia, bien pudiera de ser desempeñada, hermanos, por los ángeles, pero Dios no les permitió, hermanos, el trabajo a ellos, sino que Él quiso manifestar su gloria, hermanos, a través de la iglesia. Número 2, hermanos, ¿para qué debemos ocuparnos? ¿Qué no cree usted, pastor, que ese es el trabajo del pastor, del hijo del pastor y de los estudiantes?
El ocuparnos en la salvación, hermanos, nos lleva a una idea fundamental. Regrese a Filipenses capítulo número 2. En el versículo 15 vamos a encontrar, hermanos, la razón para qué, hermanos, debemos ocuparnos. ¿Está ahí conmigo en versículo 15? Dice, para que seáis ¿qué? Mire, hermano, vamos a usar un dicho. El dicho dice que una mente desocupada es ¿qué? Una mente desocupada es ¿qué? Es ¿qué? Taller de Satanás. Alguien, hermanos, que no está ocupado, hermanos, en algunas cosas. Siempre, hermanos, el ocio conduce, hermanos, no solamente, hermanos, a la holgazanería, sino que a los malos pensamientos. ¿De dónde creen, hermanos, que surgen, hermanos, los malos pensamientos? Como para robar, como para matar, como para mentir, como para dañar, hermanos, a alguien, hermanos. ¿De dónde creen, hermanos? ¿De una persona que está totalmente ocupada o de alguien, hermanos, que no está haciendo nada? La palabra de Dios, hermanos, nos da, hermanos, la razón fundamental del para qué, hermanos, debemos ocuparnos. En el versículo 15 dice, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. Teníamos, hermanos, hace muchos años teníamos, hermanos, un tío. Y el hermano mayor nos platicaba tanto de ese tío y nos decía, la verdad es que yo no he conocido a persona tan trabajadora como ese tío. ¿Cómo? De verdad, dice, desde que amanecía era un hombre que trabajaba en el campo, trabajaba en la casa, siempre estaba ocupado. Cuando íbamos a visitarlo, siempre estaba haciendo algo. Y en una ocasión le pregunté, oiga tío, ¿qué no te da flojera? Y dice, sinceramente, dice, su reacción fue de esta manera. Dice, la verdad, yo no sé qué es sentir flojera. No sé qué es sentir flojera. Y bueno, cuando teníamos nuestro niño, hermano, más chico, mi hijo, haz esto. Ay, me da hueva. Wow. Y ya voy, hermanos, una persona adulta decía, mira, a tan temprana edad, hermano, ya tiene hueva, ya tiene flojera. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice que debemos de ocuparnos? ¿Para qué debemos ocuparnos? Dice, para que seamos, ¿qué dice? Entre más mayor ocupación tengamos, hermanos, dentro de la vida cristiana, menos habrá cabida, hermanos, para que el enemigo haga de las suyas en nuestra vida. ¿De dónde cree, hermanos, que surgen los adulterios? ¿De dónde cree, hermanos, que nace la fornicación? ¿De dónde cree, hermanos, que nacen las planificaciones de los jóvenes, hermanos, para mentirle, hermanos, a sus padres? No es del ocio, de la mala ocupación en cuanto a los tiempos. Necesitamos entender, hermanos, que la palabra de Dios nos da razones poderosas para ocuparnos, hermanos, en esta salvación. La palabra, hermanos, irreprensible quiere decir sin tacha, sin acusación. Cuando alguien está ocupado, ni tiempo tiene, hermanos, para pensar en lo malo. La palabra de Dios dice, hermanos, para que seamos ¿qué? Sencillos, mantenernos en humildad. Sencillamente, hermanos, hoy en día usted, hermanos, como adulto no puede reprender, hermanos, a un joven, porque un joven inmediatamente dice, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ni mi papá me regaña. Por eso tenemos la generación que tenemos, porque no hemos sabido la regla, hermanos, de un judío. Primeramente era enseñarle a sus hijos la ley de Dios, después enseñarles un oficio. Y hoy en día, hermanos, no hay oficios, hermanos. Muchos de los oficios, hermanos, se han perdido. Les dices a los jóvenes, hermanos, que están próximos a terminar la preparatoria, ¿qué carrera has pensado tomar? Pues fíjate que no sé. Pero ya vas a presentar tu examen o tu ficha para ir a la universidad o al tecnológico. Pues sí, pero es que no he pensado bien. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, que cuando los niños son pequeños siempre tienen expectativas hacia el futuro? Mi hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, pues yo quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser mecánico, quiero ser carpintero. En fin, hermanos, lo que se venga, hermanos, en el pensamiento. Y muchos de estos pensamientos, hermanos, se van desvaneciendo porque el ocio, hermanos, ha cautivado el corazón de muchos, hermanos, de nuestra generación. Ve, hermanos, la oportunidad de quitarles, hermanos, a los muchachos, hermanos, este artefacto, hermanos, y verá, hermanos, cómo reaccionan.
La palabra de Dios dice, ¿para qué debemos ocuparnos, pastor? Para que seamos irreprensibles, que no haya tacha en nuestra vida de mala conducta, de mal testimonio. ¿Para qué debemos ocuparnos? Para que seamos sencillos y sin mancha. Para tener un corazón limpio. La palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De verdad, hermanos, si tan solo, hermanos, entendiéramos un poquito lo que cada joven, hermanos, está maquinando, hermanos, en sus pensamientos. Por esa razón, amados hermanos, necesitamos mantenerlos y alejarlos, hermanos, del ocio, porque el ocio, hermanos, ha robado a toda una generación, hermanos, y las ha hundido, hermanos, en las adicciones, hermanos, no solamente en las drogas, en la pornografía, en las redes sociales. Decía una vez un hombre, antes el Señor llamó a sus discípulos para que dejaran las redes. Ahora se les llama a que dejen, pero las redes sociales, amados hermanos. Estamos en una generación, hermanos, totalmente ociosa, dado al ocio, porque no hemos aprendido a invertir bien el tiempo, hermanos, que Dios nos ha dado. Me puse a pensar, hermanos, cuando nosotros recién empezábamos, hermanos, la obra, estamos hablando de 12 años atrás. Y no recuerdo a qué pasamos por este lugar. Y me acordé que ya había venido hace yo creo que unos 12 años. Ya estaba este edificio, pero tenían el edificio pequeñito allá. Y me puse a pensar, wow, ¿cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años bien rápido? Se ha puesto a pensar que cuando éramos niños y queríamos llegar a la edad de la juventud, sentíamos que era lento los años. Pero nomás llegamos a la juventud y vamos a la etapa adulta, sentimos el tiempo pasar bien rápido. Es que el tiempo se pasa volando. ¿Para qué debemos ocuparnos? Para que seamos sencillos y sin mancha. Para que seamos, dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sin manchas, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? ¿Para qué debemos mantenernos ocupados? Porque es la única manera, hermanos, de mantener, hermanos, la llama encendida de nuestro amor por Cristo. La única manera. La única manera. La palabra de Dios, hermanos, quiero irme un poquito más rápido, hermanos, porque quiero compartirles esta gran verdad. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 13. ¿Para qué debemos ocuparnos en la salvación? Mateo capítulo número 5. Es un pasaje muy conocido, el sermón de la montaña. Mateo capítulo número 5, versículo número 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y Cristo les dice a sus discípulos: si vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué debemos ocuparnos en la salvación? Porque esta generación en la cual, hermanos, nos tocó vivir, cada vez más, hermanos, su inclinación es hacia las tinieblas. Se ha puesto a pensar, hermanos, que hacer evangelismo hoy en día, hermanos, está en peligro. Se ha puesto a pensar, hermanos, que cada día, hermanos, conforme va creciendo la población, cada vez, hermanos, encontramos más, hermanos, conjuntos habitacionales privadas, donde ya tienen seguridad para poder entrar o tener acceso, hermanos, a tocar una puerta. Se ha puesto a pensar que las leyes actualmente están siendo promovidas, hermanos, para evitar, hermanos, que el evangelio, hermanos, se propague de la manera que lo hemos hecho. ¿Por qué o para qué debemos, hermanos, ocuparnos? Porque esta generación en la cual, hermanos, nos tocó vivir, amados hermanos, cada día su corazón es hacia lo malo y hacia las tinieblas. Si aún nosotros, hermanos, como cristianos, ¿cómo batallamos para lo bueno? Hay que memorizar un versículo en una semana, amados hermanos. ¿Y cuántos memorizaron el versículo? Pero los programas, hermanos, propagandas televisivos, hermanos, hasta uno las va recitando. Aún, hermanos, aunque usted, hermanos, no esté escuchando, hermanos, música mundana, sin querer, hermanos, el tarará, hermanos, o el ritmo, hermanos, de la música ya se le pegó. Se ha puesto a pensar por qué Pablo les dice, Pablo, recuerda, está en prisión.
Les está escribiendo a los hermanos de Filipos. Está próximo a ser liberado, pero le dice: por tanto, amados míos, de la manera que habéis obedecido en mi presencia, no solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. La tercera pregunta que hemos de formular para nuestra meditación es: ¿cómo debemos ocuparnos? Regrese a Filipenses capítulo número 2, 3 preguntas formuladas: ¿por qué debemos ocuparnos? Número 2, ¿para qué debemos ocuparnos? Y número 3, ¿cómo debemos ocuparnos? Vaya al versículo 16. ¿Llegó ahí? Dice: asidos, ¿de qué? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, ¿qué dice? He trabajado. ¿Cómo debemos ocuparnos, pastor? Ya nos dijo que debemos de ocuparnos en la salvación, ya nos dio las razones por qué debemos ocuparnos. Ahora, ¿cómo debemos ocuparnos? ¿Cuántos trabajan, hermanos, en una empresa, en una maquiladora? ¿Cuántos? Levanten la mano. 1, 2, 3, solamente 3, 4, 5. ¿Cuántos tienen un patrón, hermanos? 6. ¿Cuántos tienen un patrón? ¿Sabía usted que cada vez que llegue usted a su trabajo, el patrón tiene el derecho de darle instrucciones? Aunque sepa la rutina, la forma, hermanos, en el cual labora la empresa donde usted pueda trabajar, cada vez que llega, a veces, hermanos, el inicio de semana, uno se reporta ya sea con el encargado, con el gerente, con el supervisor de área. Siempre hay una instrucción que dar, aunque conocemos la rutina. La palabra de Dios, hermanos, cuando nos habla del cómo debemos ocuparnos en la salvación, sinceramente y sencillamente nos dice: asidos de la palabra de vida. Es decir, la mejor manera de emplear, de invertir, de aprovechar el tiempo tiene que ser a través, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, que la palabra de Dios ha sido, hermanos, hoy en día un libro, hermanos, tan tedioso y difícil, hermanos, de leer, porque no tiene monitos? Hoy en día, hermanos, vivimos en una generación, hermanos, donde no aman la palabra de Dios. Hay hermanos, que ya, hermanos, ya no cargan Biblia, prefieren, hermanos, cargar, hermanos, un teléfono, hermanos, inteligente, y ahí tienen la Biblia. Y uno dice: wow, no trajo ni Biblia. No, aquí está la Biblia, pastor. Pero no deja de pasar desapercibido los chats, los mensajes, y empiezamos a contestar. ¿Qué beneficio, hermanos, tiene en su vida esto? ¿Cómo debemos ocuparnos? Dice la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra, aprovechar la palabra. Llegará el tiempo, dice la Escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy en día, amados hermanos, ya no gustan muchos, hermanos, de la buena predicación y de la sana predicación. ¿Cómo hemos perdido gente muchas veces por nuestra forma de predicar? Estaba usando una ilustración en nuestra iglesia. Trabajé por muchos años en los taxis, por muchos años, y todavía de vez en cuando me echo una vuelta. Había un hermano que estaba en nuestra iglesia, y uno que ha trabajado en el transporte sabe cuál es el sistema, cuál es la forma y el horario que muchas veces se invierte en la calle. Y le hice una pregunta tratando de hablar un poquito sobre el tiempo que necesitan los hogares, las familias, los hijos. Y le hice un ejemplo al hermano. Hermano, le dice: ¿de qué horas entra a trabajar usted? No, pues tengo que llegar a las 3 o 4 de la mañana. ¿A qué horas termina de trabajar? No, pues termino de trabajar por lo regular a las 8, 9, a las 10 voy llegando a la casa. ¿Cuántas horas invierte? No, pues de 16, 15, 16 horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo pasa con la familia? Era una ilustración, un ejemplo. No regresó. Fuimos a buscarle. ¿Qué pasó, hermano? No, ustedes son muy duros, no tienen compasión. Por ese ejemplo, por esa forma, la palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo debemos ocuparnos. Dios nos dejó un manual para nuestra vida. En ella, amados hermanos, encontramos instrucciones para nuestro diario vivir. En ella encontramos, hermanos, no solamente el fortalecimiento de nuestro espíritu, sino también el crecimiento de nuestra vida. Para poder, hermano, mantenernos ocupados, necesitamos de la instrucción sabia de nuestro Padre.
Usted, hermanos, necesita cada día la instrucción de su Padre. Y mientras este bendito libro, hermano, no se abra en los hogares, jamás, hermano, nuestros hogares sufrirán la transformación que Dios quiere darles. ¿Cómo debemos ocuparnos? Mire el versículo, hermanos, el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida. Y Pablo dice, para que en el día de Cristo, hermano, nos lleva a dos ideas fundamentales. Para el día de Cristo, hermanos, nos habla, hermanos, de la venida de Cristo, hermanos, en el arrebatamiento. La palabra de Dios dice que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice, hermanos, que el día y la hora nadie sabe. Pero también, hermanos, nos da la expectativa, hermanos, de que el día de Cristo es el tiempo de su reinado milenial. Entonces, ¿cómo debemos mantenernos ocupados? Les dije, primeramente, tomados de la palabra. Número 2, hermanos, con la mira, hermanos, puesta, hermanos, en el futuro. Con la mira, hermanos, puesta en el futuro. Pablo dice, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, con la satisfacción plena de haber hecho lo más que se ha podido. ¿Sabía usted, hermanos, que muchos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con cosas que estaban destinadas para nosotros, pero no las recibimos y no las alcanzamos? Porque no fuimos capaces de permanecer, de durar, de perseverar, de persistir en lo que se nos ha encomendado. Perdimos tantas bendiciones y perdemos bendiciones porque el ocio ha tomado nuestra vida, porque el ocio ha tomado nuestro corazón, porque el ocio se ha adueñado de nuestra propia voluntad. Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Pastor Ríos, ¿ha valido la pena tanto desvelo, tanto sacrificio, tantas luchas? Porque no han sido solamente las luchas, las críticas. Porque hay muchos hermanos que les gusta comer tacos al pastor. Y Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda, ¿qué dice? Gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, que dice. Así como hay gente, hermanos, que daña, que desanima, hay gente que anima. Y Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Cuando lleguemos algún día al final de nuestra jornada y lleguemos a la presencia de Dios y el pastor esté tomando, hermanos, sus galardones, y pueda usted llegar a la presencia de Dios, y gloria a Dios, porque un día ese hombre que está ahí me compartió el evangelio, tuvo paciencia conmigo, me enseñó, me discipuló, me enseñó a amar a Dios, a servir a Dios. Y el pastor Ramón Ríos dice, para que en el día de Cristo verdaderamente ha valido la pena hacer tanto sacrificio. Verdaderamente ha valido la pena no solamente invertir el tiempo, sino gastar muchas veces nuestra propia vida y aún hasta nuestro propio recurso. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Pues sí, los hermanos han dado, pero ¿quién ha invertido más? Y Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que en el día de Cristo no tenga que alejarme avergonzado de que no he hecho lo más que puedo en tu vida. Yo sé que hay hermanitos, hermanos, que son tan difíciles, hermanos, de pastorear. Y a veces como pastor quisiéramos hacer una selección de las ovejitas blanquitas, pastorearlas, y las negritas pues aventarlas por ahí, por las pintas, pues ignorarlas ahí, porque dan un dolor de cabeza. Pero Dios, hermanos, las puso ambos en el mismo rebaño. Por eso Pablo dice, para que en el día de Cristo me pueda gloriar. Ocupaos en vuestra salvación, Padre, en esta tarde ya. Gracias le damos por su palabra. Que tantas cosas pudiéramos decir o añadir más a lo que tu palabra pudiera decirnos o nos ha dicho ya en esta mañana. Padre, pedimos su bendición sobre tu pueblo, la iglesia. Hemos mal empleado nuestro tiempo
hemos mal invertido nuestro tiempo. Queremos, Señor, aprovecharlo lo máximo. Queremos retomar aquellos principios que daban forma a un hogar piadoso, tomarnos de tu palabra, pensar que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Algún día tú has de venir por tu pueblo y, Señor, es preciso el mantenernos ocupados para que cuando llegue el día recibamos galardón completo. Padre, bendice, Señor, la invitación, bendice el corazón de tu pueblo por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Así, con la cabeza inclinada, ojos cerrados, nadie mirando, vamos a terminar, por favor. Sigan orando, hermanos, sigan orando. ¿Cuánta verdad hay en la palabra de Dios? Es la única verdad absoluta. Es la única verdad que debemos creer. Lo que se ha predicado ha sido de la palabra de Dios, ha sido de la Biblia. No han sido palabras del pastor, no han sido palabras de la doctrina bautista, no han sido otra cosa más que la palabra de Dios. Y cuánta verdad hay, cuánta razón tiene la palabra de Dios. La verdad es que necesitamos estar ocupados. Necesitamos dedicar nuestras vidas, hermanos, al servicio del Señor. Este mundo no deja nada bueno. Solo trae dolor, solo trae llanto, quebranto. Solo trae infidelidad, solo trae devastación. Es por eso que debemos dedicar nuestras vidas, hermanos, a ocuparnos en la obra del Señor. No se trata de tener la iglesia como un amuleto, la Biblia como un amuleto para buena suerte. Se trata de dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Tal vez usted pudiera decir: yo no estoy seguro de que cuando muera iría a la gloria. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, y por lo tanto merecemos el castigo eterno. Merecemos ir al infierno por la eternidad a pagar nuestros pecados. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que pagó por nosotros en la cruz y ahora por gracia nos regala la salvación. Pero eso es si usted quiere. Dios jamás le va a obligar. Y Dios le presenta la oportunidad en esta tarde de que usted tome una decisión. ¿Habrá alguien que quisiera invitar a Jesús a su corazón? Solamente le voy a pedir que levante su mano. Queremos orar por usted, queremos guiarle también por el Evangelio del Señor. ¿Habrá alguien así? Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu poder. Necesitamos que usted avive su obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, mi Dios. Permite que podamos tener nuestras vidas ocupadas en tu obra. Permite que podamos reivindicar, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos a una vida de servicio a ti.
Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Señor, necesitamos de ti. Gracias por lo que nos has ayudado, pero necesitamos que usted nos siga ayudando hasta el día que usted venga. Porque su iglesia no puede parar, no se puede morir, Señor, pero te necesitamos a ti. Ayúdanos, Señor, bendice esta iglesia, bendice a tu siervo que ha predicado. Lo encomendamos en tus manos. Gracias en Cristo.